Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de un material que, literalmente, sostiene al mundo que nos rodea. Desde las ciudades en las que vivimos hasta los cubiertos en nuestra cocina, su influencia es total. Acompáñenme en este viaje para descubrir la increíble transformación del acero. Para arrancar, les lanzo una pregunta. A simple vista, un edificio gigantesco y un simple tenedor no podrían ser más distintos, ¿verdad? Uno es pura escala, el otro pura función cotidiana. Pero la realidad es que comparten un origen, un material tan, pero tan versátil que puede ser masivo y delicado a la vez. Y sí, la respuesta es el acero. Ambos son el resultado de un viaje extraordinario, una transformación que empieza con una simple roca y termina en un material diseñado con una precisión que es casi atómica. Y este viaje, no es para nada nuevo. La humanidad lleva milenios perfeccionando los metales. Pasamos de la edad de bronce, donde la mezcla de cobre y estaño fue una revolución, a la edad de hierro. Y ojo, lo interesante de este cambio no fue solo cambiar de material, fue un salto tecnológico brutal. El hierro, y sobre todo su versión refinada, el acero, ofrecía unas propiedades muy, muy superiores, y así preparó el terreno para el mundo que conocemos hoy. Y todo comienza aquí, en la primera gran etapa del proceso. Agarrar una roca, el mineral de hierro, y sacarle un metal crudo, todavía sin refinar. Para cocinar hierro, se necesita una receta con 3 ingredientes clave. Primero, la hematita, que es nuestro mineral. Segundo, el coque, un carbón especial que da un calor intenso. Y lo más importante, produce el monóxido de carbono que va a separar el oxígeno del hierro. Y tercero, la caliza, que actúa como un imán para las impurezas, atrapándolas en una especie de desecho que llamamos escoria. Estos ingredientes se meten en un reactor químico gigante, el alto horno. Por arriba entra toda la carga. Por abajo se inyecta aire a temperaturas altísimas, que enciende el coque. Esto desata una cascada de reacciones químicas en la que el monóxido de carbono básicamente le roba el oxígeno al mineral, liberando el hierro puro. Al final, en el fondo, tenemos 2 líquidos. El hierro fundido, que es más pesado, y la escoria, que es más ligera y flota encima, lo que hace que separarlos sea muy fácil. El resultado de este primer paso se llama arrabio. Pero cuidado, esto todavía no es acero, es un producto intermedio, con muchísimo carbono, más del 4%, y otras impurezas. Esto lo hace muy frágil, quebradizo. Su viaje, digamos, que apenas va por la mitad. Y ahora sí, pasamos a la fase crítica, el momento en que ese hierro frágil y bruto se transforma en el acero fuerte y versátil que todos conocemos. Es la purificación que de verdad lo cambia todo. A ver, el punto clave es este. La diferencia fundamental entre el arrabio y el acero es la cantidad de carbono. Mientras que el arrabio tiene más del 4%, el acero debe tener menos del 2.11%. Ese pequeño ajuste en el porcentaje transforma un material quebradizo en uno increíblemente fuerte y útil. Así que el objetivo de todo el proceso para fabricar acero es súper claro y directo. Se trata de bajar drásticamente ese contenido de carbono y, de paso, limpiar el resto de impurezas que venían del alto horno. ¿Y cómo se hace esto? Pues principalmente con el horno de oxígeno básico, o BOF. Aquí se toma el arrabio fundido y se le inyecta un chorro de oxígeno puro a velocidades supersónicas. Imagínense eso. El oxígeno provoca una reacción violenta pero controlada que eleva la temperatura a más de 1600 grados Celsius, quemando literalmente el exceso de carbono y las impurezas, que se van como gas o quedan atrapadas en una nueva capa de escoria. Y esto de aquí demuestra la locura de la industria moderna. El proceso del BOF es increíblemente rápido. Puede refinar un lote de 200 toneladas de acero en tan solo 20 minutos. Es una auténtica proeza de la ingeniería. Bueno, ahora que ya tenemos acero, es súper importante entender que no hablamos de un solo material. Acero es en realidad el apellido de una familia enorme de aleaciones, cada una con su propia personalidad y su propósito. La categoría más común es la de los aceros al carbono, donde solo el porcentaje de este elemento define cómo se van a comportar. Los de bajo carbono son suaves y fáciles de moldear, perfectos para las carrocerías de los autos. Los de medio carbono tienen un buen equilibrio entre resistencia y ductilidad, ideales para piezas de motores.
Y los de alto carbono son durísimos y resistentes, y se usan para herramientas de corte y resortes. Pero la verdadera magia, la alquimia, ocurre cuando le añadimos otros elementos a la receta. Actúan como especias que mejoran las propiedades de forma radical. El cromo le da dureza y resistencia a la corrosión. El níquel mejora la tenacidad, o sea, su capacidad de aguantar golpes sin romperse. El molibdeno le permite al acero seguir siendo duro incluso a temperaturas muy altas. Cada añadido crea un acero especializado para una tarea concreta. Un ejemplo perfecto de esto es el acero inoxidable. El tipo más común, que se conoce como 18-8, tiene un 18% de cromo y un 8% de níquel. Y es el cromo el que forma una capa protectora invisible de óxido en la superficie que impide que el hierro se oxide. De ahí su famoso nombre inoxidable. E incluso dentro de los aceros inoxidables hay familias. Los austeníticos, como el que acabamos de ver, son los más resistentes a la corrosión y no son magnéticos, así que son ideales para equipos de alimentos. Los ferríticos son magnéticos y los vemos en tubos de escape. Y los martensíticos, que son increíblemente duros y se pueden afilar, se usan para cuchillos e instrumentos quirúrgicos. A ver, volvamos un poco para atrás para hablar del otro camino que puede tomar el arrabio. Porque si en lugar de quitarle casi todo el carbono, elegimos dejarlo en un nivel alto pero controlado, obtenemos otra familia de materiales súper importante, los hierros fundidos. El hierro colado o fundido mantiene un alto contenido de carbono, entre un 2.1 y un 4%, además de silicio. Esta mezcla hace que se derrita a una temperatura más baja y que sea muy fluido cuando está líquido. Y esto lo hace perfecto para verterlo en moldes y crear formas complejas. A este proceso se le llama fundición y es algo mucho más difícil de hacer con el acero. Ahora, lo que es realmente fascinante de los hierros fundidos es que sus propiedades dependen de la forma que toma el carbono en su interior. En el hierro gris, el carbono forma láminas que funcionan como pequeños amortiguadores, dándole una capacidad increíble para absorber vibraciones, por eso es ideal para bloques de motor. En el hierro dúctil, se trata para que el carbono forme esferas. Esto permite que el metal se deforme a su alrededor, haciéndolo mucho más fuerte y menos frágil. Y en el hierro blanco, el carbono se junta con el hierro para formar un compuesto llamado cementita, que es uno de los materiales más duros que existen. El resultado es una superficie súper resistente al desgaste. Entonces, si hay que quedarse con una idea, que sea esta. El acero y toda la familia de los metales ferrosos no es un único material. Es más bien una receta que, cambiando un poquito los ingredientes y las condiciones, nos da un universo de posibilidades para construir nuestro mundo. Así vemos cómo el acero ha sido el rey durante siglos, gracias a su bajo costo y a su increíble versatilidad. Pero esto nos deja con una pregunta para el futuro. En un mundo que pide materiales más ligeros, más inteligentes y más sostenibles, ¿qué nuevo material podría algún día desafiar su reinado? Gracias por haber explorado este tema con nosotros.